Hola gente, soy el profesor Carlos. Hoy estoy aquí para una nueva sección para este canal llamada El Mundo. En esta sección hablaremos de la historia, geografía, ideología, y de muchas cosas más de cada país del mundo. Bueno mi gente, en esta ocasión nos tocó la Ciudad del Vaticano. Comencemos. La Ciudad del Vaticano, oficialmente Estado de la Ciudad del Vaticano o simplemente el Vaticano, es un estado soberano sin salida al mar, cuyo territorio consta de un enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península itálica. Es uno de los 6 microestados europeos, y también es el país más pequeño en extensión y población del mundo. La Ciudad del Vaticano tiene una extensión de 0.44 kilómetros cuadrados para un total de 44 hectáreas, además de una población de aproximadamente 800 habitantes, por lo que resulta un híbrido de ciudad elevada al rango de estado independiente, siendo además el país más pequeño del mundo. Es tan pequeño que solo la Basílica de San Pedro es un 7% de su superficie. La Basílica y la Plaza de San Pedro ocupan un 20% del territorio, lo que lo convierte en el territorio independiente más urbanizado del mundo. La Ciudad del Vaticano comenzó su existencia como Estado independiente en 1929 tras la firma de los Pactos de Letrán celebrados entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia, que en 1870 había conquistado los estados pontificios. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica. Aunque los dos nombres, Ciudad del Vaticano y Santa Sede, se utilizan a menudo como si fueran equivalentes, el primero se refiere a la ciudad y a su territorio, mientras que el segundo se refiere a la institución que dirige la Iglesia y que tiene personalidad jurídica propia como sujeto de derecho internacional. En rigor, es la Santa Sede y no el Estado del Vaticano la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. Por otro lado, el Vaticano es quien da el soporte temporal y soberano para la actividad de la Santa Sede. La máxima autoridad del Vaticano y jefe de Estado del mismo es el Papa de la Iglesia Católica, por lo que puede considerarse la única teocracia y la última monarquía absoluta de Europa. El Sumo Pontífice delega las funciones de gobierno en el Secretario de Estado. El conjunto arquitectónico e histórico-artístico que conforma la Ciudad del Vaticano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Su nombre viene del Monte Vaticano, probablemente del latín vaticinum. Predicción, vaticinio. Opticintio. Profecía, vaticinio, pues antiguamente la colina era la sede de un oráculo etrusco o tal vez del nombre de un poblado del mismo origen, Vaticum. En italiano la denominación completa es Stato della Città del Vaticano. En latín, idioma oficial de la Santa Sede, se traduce como Status Civitatis Vaticana. Historia de la Ciudad del Vaticano. En 756, se inicia la historia de los estados pontificios con el Papa Esteban II. En 1798, el ejército francés hace prisionero al Papa Pío VI. En 1860, el ejército del rey de Italia Víctor Manuel II conquista los estados pontificios, dejando a la Santa Sede solamente en posesión de Roma y su región costera, durante el papado de Pío IX. En 1870, Víctor Manuel toma Roma en gran parte gracias a la guerra franco-prusiana y la proclamó nueva capital de su reino. En 1917, Benedicto XV propone un plan de paz para la Primera Guerra Mundial, que es totalmente ignorado por la comunidad internacional. En 1929, los Pactos de Letrán son firmados por Pietro Gasparri, en representación de la Santa Sede, y Benito Mussolini, primer ministro del Reino de Italia con poderes dictatoriales, el 11 de febrero durante el pontificado de Pío XI. Con estos acuerdos se dio por terminada la disputa con Italia que existía desde 1870. Se crea el Vaticano con 44 hectáreas de superficie, se le reconoce su soberanía. El concordato garantizó además la total independencia del Papa. El primer gobernador fue el eminente numismático Camillo Serafini. En 1937, Pío XI publica la encíclica Mit Brennender Sorge, donde hace una fuerte crítica al nacionalsocialismo considerándolo incompatible con la fe católica. En 1939, muere Pío XI y le sucede Pío XII. Estalla la Segunda Guerra Mundial. El Vaticano se declara neutral. En 1958, muere Pío XII y le sucede Juan XXIII. En 1962, Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II.
En 1963, muere Juan XXIII y es sucedido por Pablo VI. En 1965, Pablo VI clausura el Concilio Vaticano II. En 1978, año de los tres papas, muere Pablo VI el 6 de agosto, y es sucedido por Juan Pablo I, que fallece repentinamente tras un pontificado de solo 33 días del 26 de agosto hasta el 28 de septiembre. Finalmente, el 16 de octubre es elegido Juan Pablo II. En 1981, Juan Pablo II sufre un atentado en la Plaza de San Pedro. En 2001, Juan Pablo II promulga la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, actualmente en vigor. En 2005, Juan Pablo II muere y es sucedido por Benedicto XVI. En 2013, el sucesor de Juan Pablo II, Benedicto XVI, renuncia a su pontificado cónclave de 2013. Jorge Mario Bergoglio es elegido como papa, bajo el nombre de Francisco. En 2013, el Estado de la Ciudad del Vaticano es consagrado a San José y a San Miguel Arcángel. Gobierno y política de la Ciudad del Vaticano. El Estado de la Ciudad del Vaticano nació con el objeto de ser instrumento de la independencia de la Santa Sede y de la Iglesia Católica respecto a cualquier otro poder externo. El Papa, que es cabeza suprema de la Iglesia Católica, es también soberano de la Ciudad del Vaticano y ostenta la plenitud de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por lo que se puede considerar a este país como una teocracia en forma de monarquía absoluta. El Papa administra el Estado mediante la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, salvo en los casos que entienda reservarse a sí mismo o a otras instancias. Equivale al poder legislativo y está compuesta por cardenales nombrados por el Papa para un quinquenio. El Papa delega el poder ejecutivo en el presidente de la comisión, coadyuvado por el secretario y el vicesecretario generales. El presidente de la comisión tiene también facultad legislativa. Puede emitir ordenanzas, y en casos de urgente necesidad puede adoptar disposiciones con carácter de ley, siempre que la comisión las confirme en los 3 meses siguientes. Asume también la representación diplomática del Estado excepto ante los estados extranjeros, función que es reservada al Papa. Actualmente el presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano es el cardenal Giuseppe Bertello. El cargo de gobernador del Estado de la Ciudad del Vaticano fue, en una época, unipersonal y ejercido por el marqués y conocido numismático Camillo Serafini, desde 1929, año de la fundación del Estado, hasta la muerte de este en 1952. Posteriormente, no fue designado sucesor de Serafini, y el cargo propiamente tal tampoco fue mencionado en la Ley Fundamental del Estado, emitida por el Papa Juan Pablo II el 26 de noviembre de 2000, y que entró en vigor el 22 de febrero de 2001. El presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano ha ejercido desde 1952 las funciones que antes eran atribuidas al gobernador, y desde 2001 también recibe el título de presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Durante el periodo de sede vacante, producido tras la muerte o renuncia del Papa, los poderes recaen en el Colegio Cardenalicio, aunque éste únicamente podrá dictar leyes en caso de urgencia y con su duración limitada a dicho espacio de tiempo. Será tarea de este colegio de cardenales elegir a un nuevo pontífice en cónclave. El idioma más hablado es el italiano. La moneda, según un acuerdo suscrito con la Unión Europea, es el euro. En enero de 2014 eran 180 estados los que mantenían relaciones diplomáticas con la Santa Sede, reconociendo la existencia del microestado. Entre los países que no tienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede se encuentran China, Corea del Norte, Vietnam y Arabia Saudita. Es el único país del mundo en donde no hay votaciones para elegir cargos de gobierno. Defensas de la Ciudad del Vaticano. La Guardia Suiza es el cuerpo militar encargado de la seguridad de la Ciudad del Vaticano. Está compuesta por unos 100 soldados, todos varones, 4 oficiales, 23 mandos intermedios, 70 alabarderos, 2 tamborileros y un capellán. Se les entrena en procedimientos y manejo de armas modernas, como el fusil suizo SIG 550, aunque también se enseña a manejar la espada y la alabarda. La Guardia Suiza tiene su cuartel frente al Palacio Apostólico Pontificio.
Según el Tratado de Letrán, se ha establecido que la policía italiana custodie, junto con la Guardia Suiza y los servicios vaticanos de seguridad, la Plaza de San Pedro. La defensa de la Ciudad del Vaticano es proporcionada por Italia. Geografía. El estado de la Ciudad del Vaticano consta de la Ciudad Vaticana propiamente dicha, cuya extensión aproximada es de unas 44 hectáreas y sobre la que ejerce total soberanía, y de otros edificios y lugares, tanto en la ciudad de Roma como en el resto de Italia, que gozan del derecho de extraterritorialidad. Se encuentra a la orilla derecha del río Tíber y la colina Vaticana, lugar donde se establecieron los primeros asentamientos en tiempos del cristianismo primitivo. Entre ellos, cabe destacar la residencia estival de los papas, el Palacio de Castel Gandolfo con sus jardines, cuya extensión ronda las 55 a, y que dista unos 34 kilómetros de la urbe. Las basílicas patriarcales de San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros, varios edificios más en la ciudad de Roma. La Cancillería Apostólica, el Palacio de San Calixto en el Trastevere, la Curia General de los Jesuitas, el Vicariato y el Palacio de Propaganda Fide, entre otros, así como el Centro Televisivo de Santa María de Galería. Nacionalidad del Vaticano. La nacionalidad vaticana no se obtiene por nacimiento, sino por concesión. Es la única en ese tipo. Son ciudadanos de nacionalidad vaticana todos los diplomáticos empleados en las nunciaturas como las embajadas vaticanas de todo el mundo y aquellas personas que ejercen funciones para el Estado de la ciudad. La nacionalidad vaticana se añade a la nacionalidad de origen y se pierde cuando las personas dejan de ejercer estas funciones. En el Vaticano residen el sumo pontífice, los cardenales, que viven dentro de los muros, o en Roma, los miembros del cuerpo diplomático, los sacerdotes y hermanos religiosos, los guardias suizos y algunos hombres y mujeres seglares, en su mayoría empleados en el Estado, junto con sus respectivos cónyuges e hijos. Economía de la Ciudad del Vaticano. El Vaticano no puede mantenerse a merced de la actividad productiva de su propio territorio, limitada a la venta de recuerdos turísticos, libros, sellos y entradas a museos. Pero cuenta con los ingresos de la organización católica en todo el mundo, provenientes de las aportaciones económicas de los estados donde cuenta con acuerdos de financiación, las donaciones de los católicos, a nivel personal o empresarial, y los beneficios de las empresas, escuelas, universidades y bancos propiedad de la Iglesia. La economía estaba seriamente dañada hacia 1979, y 3 años más tarde se produjo la quiebra de uno de los bancos más ilustres de Italia, el Banco Ambrosiano, que llevaba las finanzas internacionales del Vaticano, y el asesinato de su director Roberto Calvi. Las investigaciones consiguientes revelarían que el banco se dedicaba al blanqueo del dinero de la mafia. Más tarde, el Papa Juan Pablo II trasladó la responsabilidad de la economía vaticana, el cual, a partir de 1984, se encargaría de las finanzas. 5 años más tarde, el Papa lleva a cabo una reestructuración de la organización económica y la dirección de la economía había sido encargada a 5 financieros reconocidos internacionalmente, bajo la supervisión de una comisión de 5 cardenales. La administración del patrimonio de la sede apostólica se encarga de estos controles. Monedas. La lira vaticana estaba a la par con la lira italiana, que también circulaba como moneda válida dentro de la Ciudad del Vaticano. Estas unidades monetarias cambiaron con la entrada en vigor de la moneda única europea. Por acuerdo con Italia, en representación de la Unión Europea, la moneda vaticana es el euro, con diseño propio y aceptación en toda la zona euro. Dado que el Vaticano no tiene casa de moneda propia, ha establecido un acuerdo con Italia para su acuñación. El valor total de las monedas acuñadas no puede exceder de 1 millón de euros anuales. Bueno gente, si te gustó esta nueva sección no olvides dejar tu like y no olvides suscribirte a este canal. Si quieres que hablemos de Mónaco, dejaré una meta de 10 likes para cuando tengamos los 10 likes subiré el estado de Mónaco. A continuación dejaré el himno y marcha pontificia, que vendría siendo el himno nacional de la Ciudad del Vaticano.